Muy buenos días, un gusto poder verlos. Gracias. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Me siento acompañado ahora que me responden, ¿cierto? Gracias al Señor que Él nos convoca un domingo más para poder conocerlo, para poder escuchar su voz, para escuchar su palabra. Así que hoy día estamos en Marcos, capítulo 16, ya al final de este libro, donde el Señor Jesús trabaja con los discípulos de manera muy emocionante. Quería recordar lo siguiente. ¿Se recuerdan que Jesús le había dicho a Pedro y a sus discípulos que lo iban a negar? Jesús le dijo, ustedes me van a negar. Inevitablemente me van a negar porque no están preparados para esto. Y cada uno de sus discípulos dijeron, Señor, no, esto no va a acontecer. Esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte, incluso hasta la cárcel, hasta la muerte incluso. Y dijeron, Señor, esto no va a pasar. Jesús les dijo que iba a pasar. A Pedro le dice que iba a negarlo 3 veces, antes que el gallo cantara 2 veces, ¿cierto? Pero hay una parte muy interesante, si usted lee los pasajes paralelos de Marcos, de Lucas, Juan y Mateo, se van a dar cuenta que Jesús le dice a Pedro lo siguiente. Le dice, pero rogaré por ti, para que tu fe no falle. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, había una mirada clara del Señor respecto de lo que iba a pasar con sus discípulos. Jesús no estaba escandalizado porque lo habían abandonado. Porque se recuerdan que cuando Cristo fue a la cruz, todos los discípulos primero lo habían negado, habían huido de Él, habían arrancado y estaban, lo más cercano, estaban mirando de lejos lo que estaba pasando. Solamente de lejos. ¿Y qué pasó acá? Que cuando Jesús fue crucificado y fue sepultado por 2 personas que no eran parte de los conocidos discípulos de Él. José de Arimatea, ¿se recuerdan? Y vemos Nicodemo. Ambos que eran de los fariseos incluso y del cuerpo de sacerdotes y del anciano, del concilio, seguían al Señor en oculto y ahora salen en escena y salen a sepultar el cuerpo del Señor Jesús. Vemos que eran personas que eran desconocidos aún, pero el Señor los llama y ellos, comillas, saltan a escena, ¿cierto? Siendo que eran de la segunda línea. Y los, comillas, primera línea, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Que los que estaban ahí con el Señor, que lo amaban, compartieron con Él, comieron con Él, estaban todos escondidos y aún no creían que Jesús podía resucitar. Y quería que volviéramos un poquito a Marcos 14, porque estamos en Marcos 16, Marcos 14, versículo 26 al 31, que dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche. Estaba preparando el camino al Señor, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Fíjense esto. Cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que cante el gallo, haya cantado 3 veces, me negarás 3 veces. Mas él, Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. O sea, todos habían dicho, no te vamos a negar, Señor Jesús. Y todos ya lo habían negado y ya se habían escondido de Jesús. Y aquí comienza una nueva etapa. Una nueva historia que el Señor comienza a escribir con estos discípulos. Porque pasó el día de reposo, o sea, ya había pasado 6 de la tarde del día sábado. Y las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, fueron a comprar. O sea, los negocios ya habían abierto, ¿cierto? Fueron al negocio de la esquina, ¿cierto? Probablemente, y compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Para qué era eso? Era para que el cuerpo, que estaba en descomposición, seguro que ellas pensaban, no estuviera hediondito. Esa es la verdad. O sea, ellas querían estar ahí con el maestro, pero aún no entendían, de hecho lo decían ellos,
aún no entendían que Jesús iba a resucitar. Jesús le dijo muchas veces esto. Es necesario que el Cristo padeciese, ¿cierto? Y fuese crucificado. Y al tercer día, resucite de los muertos. Eso se lo había dicho el Señor. Uno lo puede ver ahora y dice, oye, si estaba escrito acá, ¿cómo no se dieron cuenta? Y eso nos pasa también a nosotros. Si está escrito, ¿cómo no me di cuenta? Está escrito. Pero estas personas, estos discípulos, no entendieron que Jesús iba a resucitar. ¿Y qué pasó? Muy de mañana, o sea, 6:30 de la mañana por lo menos, 6 de la mañana, en una parte dice de que fueron cuando ya estaba oscuro y llegaron al sepulcro cuando estaba amaneciendo, o sea, debe ser muy temprano. Fueron ahí, ya salió el sol y tenía una pregunta que era muy interesante. Estas mujeres fueron nomás, ¿ya? Fueron al sepulcro y fueron con la especia aromática, pero recuerdan que había una tremenda piedra ahí. Y se iban en camino preguntándose, ¿y quién va a mover esta piedra? Yo creo que son esos planes que uno tiene, que uno lo tira nomás y dice, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer después entonces? Pues uno avanza nomás. Uno avanza y vemos que hay un tremendo problema. Primero, esta piedra estaba asegurada. Estaba asegurada con un sello, decía. Y además había una guardia de los romanos. Si ustedes ven otros pasajes, hablan que el pueblo de Israel, los sacerdotes, pidieron a Pilato que llevaran una guardia para asegurar esta roca, este sepulcro. ¿Saben para qué? Dijeron lo siguiente: no vaya a ser que estos discípulos mentirosos, estafadores, vayan y roben el cuerpo del maestro y digan que resucitó. No vaya a ser que digan esto. Entonces Pilato les dice, oye, usted piensa en todas las cosas, muy bien ustedes. ¿Qué hábiles son ustedes? O sea, mirada estratégica, impecable. No se diga más. Le voy a mandar una guardia romana para que aseguren el lugar. Y fueron a asegurar el lugar y Pilato le dice, hagan lo que tienen que hacer. O sea, si me preguntan, y si ustedes averiguan bien, una guardia romana era una guardia implacable. O sea, no había forma que esta guardia pudiera rendirse ante un ataque. Y menos de unos discípulos que estaban muertos de miedo. Estaban todos escondidos, era imposible. Entonces, montaron una guardia ahí. Estaba sellado todo esto. ¿Y qué pasó? Vino un terremoto, vino un ángel, removió la piedra y estos romanos quedaron pasmados, quedaron casi como durmiendo. Estaban como pasmados. No sé si ustedes conocen algo de la disciplina militar. ¿Alguna vez hizo el servicio militar? Yo no lo he hecho. No sé si ustedes... ¿Quién lo hizo acá? ¿Servicio militar quién lo ha hecho? Nadie. Uy, uno por acá. También hay gente que estuvo en las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y cuando había que hacer la guardia, me imagino, ¿cierto? Que había uno escondido por acá. Una guardia, había que ser implacable, no podía estar paviando, no podía estar durmiendo, tenía que estar pero concentradísimo, no podía hacer nada. Y estas personas eran expertos, probados, implacables en hacer guardia. ¿Y qué pasó? Esta guardia sucumbió, pero no ante unos discípulos que estaban escondidos, que no tenían ni un par de pescadores, un cobrador de impuestos. Era gente que no era hábil en la guerra, nada. A lo más Pedro era un poco más choro y andaba con su cuchillito, sería. Pero estaban escondidos todos. Todos estaban escondidos. Nadie iba a ir a buscar el cuerpo del Señor. ¿Y qué pasó? Un gran terremoto que fue oído por todos. Y un ángel del Señor baja, remueve esta piedra. Y vemos que las mujeres aún se preguntaban, ¿y quién nos va a remover la piedra? Pero ellas fueron nomás, ese es un gran mérito, ¿cierto? Ellas fueron nomás. Era un gran problema, estaba una guardia real, una tremenda piedra, un par de mujeres. ¿Cómo iba a mover la piedra? ¿Ha levantado usted quizás una piedra un poco pesada? 50 kilos, 100 kilos, quizás es lo más que... 150 kilos, lo más poderoso, ¿cierto? Pero una piedra gigante que tapaba una hendidura es mucho más complejo.
Es más, es imposible. Pero estas mujeres fueron. Mérito para ellas. Hermoso, ¿cierto? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Estaba removida la piedra. ¿Qué pasó? Es que las mujeres nos dijeron, resucitó. Uno podría haber dicho, las mujeres creyeron inmediatamente, resucitó. ¿Sabes lo que decían? En otros pasajes paralelos decían, se han llevado a nuestro Señor. Y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Las mujeres creyeron que Jesús había resucitado? No. Tampoco. Estaban ahí, pero no creyeron que había resucitado. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, que era un ángel, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Porque uno podría decir, no, se llegaron del lugar. Me pasa a veces. No lugares muy conocidos, que estaciono el auto y después voy bajando por los ascensores y digo, ¿y en qué lugar estacioné el auto? Y no me acuerdo. No me acuerdo. Me pasó un vuelo en Santiago. No me acuerdo. ¿Dónde era? Aquí era por aquí. Estaba un auto así, si el auto ya se fue. Obviamente. No me acordaba. Entonces uno podría decir, y la mujer podría pensar, a lo mejor nos equivocamos. Pero estas mujeres, primero, tenían buena memoria. Segundo, era un momento tan impactante que se acordaban del momento. Y de hecho, antes de, en el versículo anterior, del capítulo anterior, 15:47 dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. O sea, sabían dónde estaba puesto. Y el ángel les pregunta, le dice, miren el lugar donde fue puesto. O sea, dice, sí, era aquí. Pero aún así, no creían que Jesús había resucitado. Preguntaban, ¿dónde se llevaron a nuestro Señor? Esa era la pregunta que tenían. Pero el ángel les dice, ha resucitado. Pero id, vayan, cuenten la buena nueva, cuenten la noticia, digan a sus discípulos. ¿A qué discípulos? A los que estaban escondidos, a los que estaban atemorizados, a los que habían negado al Señor, a los que habían fallado. Dígale a sus discípulos. O sea, este ángel recibe un mensaje del Señor Jesús. Le dice, ellos son mis discípulos. Pregunta, ¿cuándo abandonamos? ¿Cuándo nos devolvemos? ¿Cuándo hemos fallado? ¿Cuándo quizás hemos negado al Señor y el Señor efectivamente nos ha llamado? ¿Dejamos de ser discípulos del Señor? No. Discípulos porfiados a veces, como cada uno de nosotros. Discípulos que se dan vueltas, pero no dejamos de ser discípulos del Señor. Y aquí hay una tremenda verdad. Tremenda verdad de parte del Señor. Porque a veces pensamos y decimos que los discípulos, nosotros vamos a perseverar, y es verdad. Y hay una doctrina que se llama perseverancia de los santos. O sea, si usted ha sido llamado por el Señor, va a perseverar. ¿Pero saben por qué? No por sus propias fuerzas, no por sus méritos. Es porque hay alguien que persevera por usted. ¿Saben quién es? El Señor. El Señor persevera por nosotros. A veces nosotros mismos nos damos ni un peso por nosotros mismos. No, esto no es para mí. No, ¿sabes qué? Yo ya lo he intentado tantas veces ser cristiano. No, esto no me resulta. No me resulta, no puedo. Me cuesta mucho. Es para otros. Pero el Señor sigue insistiendo. Fíjense lo que dice este ángel enviado por el Señor a las mujeres. Digan a los discípulos, a los que están escondidos todavía por ahí. Y aquí me llama mucho la atención. Y a Pedro. Dígale a los discípulos y a Pedro. ¿Se imaginan Pedro escuchando esto? ¿Yo? Si yo negué al Señor, Él me dijo que lo iba a hacer y dije que no, hasta la última. ¿Yo también estoy incluido en esto? Sí.
a los discípulos y a Pedro, porque el Señor no desecha. El Señor no nos toma como personas desechables. Fallaste, para afuera. No cumpliste, para afuera. Si fuera así, ¿quién estaría acá hoy? Si fuera así, ¿quién estaría acá hoy? Nadie. Pero el Señor, con su gracia, nos dice: voy a perseverar con ustedes. Y a Pedro le dice que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Y cuándo dijo esto el Señor? Lo dijo antes. Versículo 28 del capítulo 14 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, el Señor está planeando un nuevo encuentro con sus discípulos. Imagínense cada uno con sus emociones, cada uno con su culpa quizás. Oye, me dijeron que fuera, yo también tengo que ir, también tienes que ir. ¿A dónde? A Galilea. Y te vas a encontrar con el Señor. ¿Resucitó? En serio, yo no entendía que había resucitado. Es increíble esto, como el Señor empieza a restaurar el corazón de estos discípulos. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, el día del Señor, el día que celebramos su resurrección, el día domingo, como el día de hoy que celebramos su resurrección, de quien había echado 7 demonios, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella y por estas mujeres, adivinen la respuesta: no le creyeron. No le creyeron. Después vemos otros pasajes que se parecen a sus discípulos. ¿Y qué pasó entonces? Pasó que el Señor invita una vez más a cada uno de ellos: ven tú, de vuelta. ¿A dónde? A encontrarse con el Señor Jesús en Galilea. Pregunta: ¿los que estaban acá, los discípulos, eran merecedores de la gracia del Señor? ¿Eran merecedores del perdón del Señor? La respuesta rápida es decir: es que estas personas lo negaron. Estas personas abandonaron, desertaron, quedan fuera, descalificados. Pero el Señor no obra así con su pueblo. No quiere decir esto que es chipe libre. No quiere decir de esto: después yo arranco nomás y después me devuelvo y me perdono una vez más. Eso es abusar de la gracia. Eso es querer abusar, comillas, del sistema. No se trata de eso. Se trata de, si el Señor te llamó de manera eficaz, Él va a perseverar contigo. Porque el llamado del Señor depende de sí mismo, de su decreto eterno. O sea, tu perseverancia está tranquila y confiada en ¿qué? Que el Señor decretó bendecirte. Así de simple. Porque Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta. Él ordenó bendecir y no va a revocar ese llamado. ¡Qué hermoso! El Señor ha dado orden de bendecir y no va a revocar el llamado sobre tu vida. Así de simple. No va a revocar el llamado sobre tu vida. Y por consiguiente, nuestro llamado de perseverancia está basado ¿en qué? En la intercesión de Jesucristo. Primero, decreto eterno del Señor. Intercesión de Jesucristo y la permanencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, que es las arras, la garantía de nuestra salvación. Y además que Él nos sigue llamando cada día a una comunión con Él. Es una gran verdad que nos debiera llevar a descansar, a confiar en Él y a no confiar en nuestras propias fuerzas. Pero si decimos, ¿cómo es eso? Yo tengo que perseverar. Sí. ¿Pero con qué fuerza? Con la fuerza del Señor, en el poder del Espíritu Santo. Y esa es obra del Señor, que por su pura gracia y misericordia no depende de ti, depende del Señor. Y qué bueno, porque si dependiera de nosotros, ya estaríamos completamente condenados y perdidos.
Pero nuestra perseverancia depende y está basada en quien persevera de manera perfecta, en quien es Dios eterno, inmutable, que es verdadero, que es justo, que es santo, que no anda cambiando, que no es cambiante, un día sí, otro día no. Él dio orden de bendecir y no va a revocarla, porque su obra es perfecta y es eterna. Entonces vemos que estos discípulos han sido llamados nuevamente por el Señor. ¿Y saben lo que pasa después? El Señor se aparece a ellos y le dice lo siguiente. Vamos a ir a Mateo, que va a ser parte del próximo sermón, del próximo domingo. Al final de este libro, dice, pero los 11, Mateo 28, 16, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Se recuerdan? Jesús le dice, vayan a Galilea, ahí me voy a encontrar con ustedes. Y uno dice, vamos a encontrar con el Señor nuevamente, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos irá a decir? Todos lo negamos, todos dijimos, ¿sabes qué, Señor? No te vamos a negar nunca. Y cuando le vieron, le adoraron. Gracias, Señor. Se postraron. Pero algunos todavía dudaban. ¿Se dan cuenta? Aún dudaban. Habían tenido pruebas indubitables, ¿cierto? Y Jesús, ¿sabe lo que hace? Se acercó a ellos. Se acerca a ellos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Discípulos cobardes, como cada uno de nosotros. Discípulos que se devuelven, discípulos que se esconden. Dios sale al encuentro de ellos, le dice, se acerca a ellos, no los condena, restaura la comunión con ellos y los envía. ¡Wow! Dice, hagan discípulos. ¿Nosotros? Sí, porque han cumplido con un requisito. Han sido perdonados por la gracia del Señor. Y hagan discípulos a todas las naciones. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que nosotros que no calificábamos por nosotros mismos, el Señor nos hace pasar la prueba por amor de su nombre, basado en su obra perfecta, y nos reencomienda el llamado de testificar el Evangelio a otras personas que no lo conocen. Hagan discípulos. Esto marcó la vida de los discípulos. El Señor dice, llama a los discípulos y a Pedro. Otro pasaje dice, llama a mis hermanos, le dice, que vayan a Galilea, porque yo los voy a recomisionar. Hermoso. Una nueva temporada. Un nuevo comienzo que solamente el Señor puede hacer en nuestros corazones. Obviamente que en el corazón de ellos había dolor. Pero el Señor quería transformar la culpa que nos hace estar escondidos, lejos del Señor, escondiéndonos de Él, transformarla en arrepentimiento, que es distinto. Porque la culpa es dolor, arrepentimiento también es dolor, pero la culpa nos aleja del Señor, nos hace esconder del Señor, y el arrepentimiento nos hace acercar a nuestro Señor. Voy delante de Él y recibo el perdón del Señor. Y qué bueno, transformó la culpa en arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo transforma en un nuevo comisionamiento. Ok, estás aquí. Restauración de la comunión conmigo primeramente, basado en la obra perfecta del Señor Jesús. Y ahora los envío nuevamente a ser discípulos a todas las naciones. Enseña lo mismo, persevera de la misma forma. Y uno dice, wow, ¿estos discípulos aprendieron lo que era el discipulado? Sí.
porque aprendieron que había uno que perseveró con ellos. Seguramente dijeron, oye, ese pasaje y esa parábola de las 99 ovejas, esa oveja soy yo, dijeron. Esa la una que estaba perdida, eso soy yo, dijo Pedro. Y qué bueno. Entendieron que había que dejar todo por causa de otros. Ellos habían sido recomisionados ¿para qué? Para ir en rescate por muchos. En rescate incluso de esa oveja porfiada. No sé si han visto a alguien que dice, oye, le predicaba el evangelio, pero 10.000 veces. Y aún no entiende, pucha, que porfiada la oveja. Y uno dice, recuérdate que así de porfiada eres tú o eras tú. Entonces dice, si el Señor fue bueno conmigo, ¿por qué no voy a perseverar con esa otra ovejita? ¿Por qué no voy a seguir amando a otro? Entre nosotros mismos incluso. Dios no nos da a nadie por perdido. Ese hermano es caso perdido, ya no, déjalo nomás. No, el Señor dice, yo compré su vida a precio de sangre. Y esa vida vale. ¿Por qué? Por el solo hecho que Él murió en la cruz por nosotros. El domingo pasado le decía, miren hacia el lado, ¿cierto? No están solitos, ¿cierto? Le digo lo mismo. Pero no solamente al lado, porque fueron obedientes la semana pasada. Mira al lado y listo. También miren para atrás, miren a su hermano y los invito ahora. Mírense, mirémonos, miren sus hermosas caras. Eso. Se miraba, ¿no? Hermosos, ¿no? Caras de 10 de la mañana, ¿cierto? 10 de la madrugada, domingo, ¿cierto? Sus vidas han sido compradas por el Señor. Compradas por el Señor. Y deben ser tratadas de nosotros mismos con gracia, con misericordia. No como un caso perdido, ¿cierto? Con misericordia. Y saben, el Señor nos sigue llamando, y qué bueno, porque el Señor de esta tropa de cobardes, tropa de temerosos, hace un ejército lleno de gracia, de amor, de humildad, de sencillez, diciendo, ¿sabes qué? No es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor. Porque toda potestad ha sido dada al Hijo en el cielo y en la tierra. Por tanto, esa es la razón, por tanto, porque Él vivió, murió, resucitó y ascendió. Por eso pueden ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque Él venció y porque han sido perdonados por la gracia del Señor. Enséñenle a otro con ternura. Enséñenle a otro con paciencia. Enséñenle a otro con gracia, con misericordia, lleno de verdad, lleno de santidad, de justicia, pero también con ternura. Expresen el carácter del Señor en el discipulado. Y aquí, yo estoy con vosotros. Qué alegría más grande. Yo estoy con ustedes. El Señor está contigo, no te ha abandonado, no te ha dejado. Todos los días, en cualquier circunstancia que estés viviendo, hasta el fin del mundo. Amén. Así sea, así es, así será. Porque hay un Dios que lo prometió y Él lo va a cumplir. El Señor nos invita entonces, a cualquiera sea nuestra situación, si sentimos un poquito lejos del Señor, en algún área, venga, devuélvase, deje la culpa, arrepiéntase, restaure la comunión con el Señor. El Señor dice, estoy contigo, te voy a enseñar a vivir. Sigamos adelante, con gracia. Y porque yo vencí, puedes ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque yo te perdoné, puedes enseñarle el Evangelio a otro, discipular a otro, sabiendo de qué, de que el que dio la vida por ti y fue en rescate por ti, te enseña y nos enseña a dar la vida en rescate por otros. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque tú no abandonas la tarea con nosotros.
Porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesús. No nos dejas tirados en el camino, sino que restaura nuestros corazones cada día y nos llamas a arrepentimiento para vivir por ti y para ti. Y te pedimos, Señor, en este momento, perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor. Y queremos pedirte que seamos restaurados por ti y levantados por ti para disfrutar de la comunión contigo y de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.